Hola, buenas tardes en Europa y buenos días en Latinoamérica. Me presento, mi nombre es Igor Morales, soy un obrero del Estado abierto, tal como lo identifica el abogado Peter Sharp. Vengo de un país que se llama Chile, dicen que es el último país del mundo para algunos. Eh, Fui cofundador de la Mesa de Estado Abierto. Hoy día soy parte del board del capítulo chileno de Raga Internacional y también del Board de Desarrollo Institucional de Raga Institucional. Además, soy presidente del Consejo de la Sociedad Civil de la Dirección de Compras Públicas y de la Junta de Auxilio Escolar y Beca en Chile. Y navego por el mundo del Estado abierto. Hoy día vamos a tener una conversación, un diálogo relacionado con la transparencia y la rendición de cuentas en las contrataciones. Contrataciones podríamos hablar horas y horas, pero el objetivo es presentar a quien nos acompaña. Tenemos a 5 países: Ecuador, México, Colombia, Argentina y España. Un saludo especial a los coordinadores de RAIA, de los capítulos nacionales, Daniel Barragán, Edgar Carcava, Carlos Alberto Gutiérrez, María Francisca Bernabé y José Luis Ros Medina, que no están aquí y los representan don Carlos Villasís, Denis Guzmán, el doctor Isaí Campa Domínguez, el magíster Iván Bolívar Ruiz González, la licenciada María Eugenia Samareño y el doctor Álvaro González Juliana Muñoz. Voy a presentar a Carlos, ya, con su ponencia sobre tecnología, datos abiertos y participación ciudadana para prevenir la corrupción en la contratación pública, la experiencia del Observatorio Ciudadano de Compras Públicas en Ecuador. Carlos, tienes aproximadamente 10 minutos. Yo te voy a avisar en un minutito, 5 minutos antes para que vayas cerrando. Así que adelante, por favor. Eh, Perdón. Bueno, muchas gracias. Cuando me contactaron primero era como 13 minutos, ayer me dijeron 12 minutos y ahora me dicen 10 minutos, pero bueno. Voy a hablar sobre la experiencia del Observatorio Ciudadano de Compras Públicas 4.0 de la Fundación BSF7 en Ecuador. Y voy a hablar de, primero, el problema, como lo vemos y las soluciones que estamos proponiendo. Entendemos que la tecnología no es suficiente, es una soluciones basadas en tecnología y para un problema tan complejo se necesita un enfoque holístico y lo explicaré un poco. Cómo implementamos nuestro trabajo basado especialmente en colaboración y finalizaré con algunos logros que hemos obtenido. El problema lo hemos analizado mucho y encontramos que en Ecuador hay tres problemas fundamentales que impiden mejorar el sistema, que si no se lo soluciona es imposible tratar de mejorar la cosa. El problema es la falta de control. Al año, hemos estudiado los 10 últimos años, en promedio se contratan 6.300 millones de dólares anuales, que eso es más o menos el 20% del presupuesto general del Estado, en un promedio de 235.000 procesos. Si eso lo pasamos a promedio diario, vemos que en promedio se contrata 31 millones de dólares por día en casi 1.000 procesos diarios. Es fácil entender que es imposible fiscalizar esto manualmente, todo este volumen de contratación. Y eso es lo que está pasando en el Ecuador. No hay control, es imposible, ¿no? Pero la máquina sí lo puede hacer. Entonces, lo que hemos implementado es una aplicación con inteligencia artificial que analiza los procesos abiertos y emite alertas automatizadas en tiempo real para detectar riesgos y anomalías. Primera solución a la falta de control. El segundo problema es la falta de acceso a grandes cantidades de datos. Entender la corrupción, un sistema tan complejo, no se puede si se analizan dos, tres, cuatro contratos, ¿eh? Hay que analizar miles de contratos, miles de procesos para entender cuál es el problema del sistema, los problemas estructurales de la contratación. Sin embargo, la falta de acceso a datos masivos es imposible en Ecuador hacerlo. Impide un análisis completo y objetivo de la contratación pública. Sin ese análisis es imposible identificar problemas estructurales de la contratación pública y no se puede, por lo tanto, identificar soluciones
factibles ni medir su impacto, ¿no? Si no entendemos el problema, no se puede solucionar. Entonces, nosotros desarrollamos el portal B77 que da acceso a más de 2.3 millones de contratos por más de 36 mil millones de dólares. Todos los contratos del Estado desde 2015 son disponibles en nuestro portal, datos oficiales, por supuesto. Esto permite el análisis, la identificación de patrones y problemas sistémicos y una vez que entendemos eso, podemos proponer soluciones factibles basadas en evidencia, en el entendimiento. El tercer problema fundamental en Ecuador es que las acciones que se toman son con un enfoque reactivo. En el enfoque reactivo, las denuncias son hechas generalmente luego de la adjudicación de los recursos, muchas veces luego de la implementación de los proyectos o de la adquisición de bienes, de servicios. Entonces, estas denuncias inician procesos legales, administrativos y de investigación que son extremadamente largos y costosos y que generalmente nunca recuperan nada, solo se incrementan las pérdidas iniciales, ¿no? Con estos costos adicionales de los procesos iniciados. Lo que nosotros proponemos es un enfoque preventivo en que las alertas que las damos en tiempo real ocurren en la etapa precontractual, antes de que se adjudiquen los recursos. Entonces, las acciones se pueden tomar antes de que el dinero salga y se elimina la necesidad de tratar de recuperar esos dineros y de los gastos extras. Entonces, con nuestras herramientas, los organismos de control pueden pasar de un enfoque reactivo, que es el que actualmente tienen, a uno preventivo y estratégico. Preventivo para cortar antes de que ocurra y estratégico para mejorar el sistema de contratación. Este es un resumen de nuestro portal. Como decía, los datos, tenemos más de 2.3 millones de procesos. Datos de todas las entidades contratantes del Estado son más de 7.700. Datos de todos los proveedores registrados como proveedores del Estado, casi 75.000. Y datos de todos los códigos de productos y servicios que contrata el Estado, casi 15.000 códigos diferentes. Con eso no solo damos acceso y facilitamos búsquedas a través de funciones poderosas de búsqueda, sino que proveemos herramientas de análisis y la oportunidad de descargar datos y resultados en formatos trabajables. Pero hasta ahora he presentado el aspecto técnico. Como decía, un problema tan complejo requiere más que soluciones técnicas. Aquí están las soluciones técnicas que he presentado: el sistema de control 24/7 y la mejor calidad de contratación en base al análisis de datos. Es lo que hacemos con la tecnología, pero se necesita algo más que eso, ¿no? Entonces, se necesita institucionalizar el buen manejo de los fondos públicos y eso se lo hace a través de legislación y normativa que no existe al momento para el uso de soluciones digitales en la contratación pública. Entonces, necesitamos preparar nueva legislación y normativa. Entonces, trabajamos con universidades, trabajamos con gremios para desarrollar esa legislación. Y también se necesita crear una cultura de honradez, control y transparencia. Es necesario incorporar a la ciudadanía, que la ciudadanía también entienda y participe activamente en estos procesos. Sin la participación de ellos, la corrupción continúa, ¿no es cierto? Eso lo hacemos a través de programas de educación ciudadana y en colaboración con medios de comunicación e instituciones educativas. Ustedes ven, es mucho trabajo, por supuesto, eso no lo podemos hacer nosotros solos, y nuestro rol es trabajar como una plataforma abierta en la cual nosotros generamos información y conocimiento para mejorar las compras públicas. Eso es lo que hace nuestro observatorio, pero trabajamos en colaboración con muchas otras organizaciones que son las que actualmente tienen la capacidad de implementar. Nosotros no podemos controlar, por ejemplo, o castigar a nadie, ¿no? Ese es nuestro mandato. Entonces, para hacer el control de la contratación, nosotros damos toda la información, las alertas y todo eso, a los organismos de control, a la Contraloría, Fiscalía, etcétera, para que ellos hagan su trabajo, ¿sí? Para la mejora de la contratación, trabajamos especialmente con la academia, con diferentes universidades, centros de investigación, para crear soluciones y mejorar la contratación pública. Para que esta información no se quede en un grupo pequeño, sino que llegue y concientice a toda la comunidad, trabajamos en socialización con los medios de comunicación más importantes del país. Y finalmente, esto tiene que entrar en la educación. Para crear la cultura tiene que ser parte de la educación formal.
Y estamos trabajando a dos niveles en educación formal con las universidades para crear programas de estudio dentro de la formación de todos los profesionales, para que ellos ya vengan con estos principios. Y lo hacemos también a educación comunitaria para los que no van a la universidad, ¿no? A través de nuestro portal. Tenemos también un grupo asesor de gente notable, de gente de prestigio, que además de ayudarnos a que nuestro trabajo esté alineado con las prioridades del país, dan visibilidad y credibilidad a nuestro trabajo. Algunos logros que hemos logrado, alcanzado hasta el momento, tenemos una docena de investigaciones que hemos socializado por los medios de comunicación para llegar a la comunidad y concientizarlos, que entiendan los problemas, ¿no? Hemos entrenado a 13 periodistas de investigación en el país de manera que ellos puedan usar nuestro portal, nuestra información y puedan producir esta información basada en evidencia que ayude a entender el problema. Hemos representado al Ecuador en Corrupción Cero, una iniciativa regional de la CAF en la que participamos 17 países, nosotros representamos al Ecuador. Hemos participado en la co-creación del tercer Plan Nacional de Estado Abierto, de la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto, presidida por la Presidencia de la República, y somos miembros del Grupo Núcleo de la Estrategia Nacional de Integridad en Contratación Pública, que es liderada y coordinada por el Servicio de Compras Nacional de Compras Públicas en el Ecuador, el SECOP. Entonces, eso es lo que les quería contar sobre nuestro observatorio. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por tu presentación, por la optimización del tiempo y además por práctica. Sé que el tema es bastante complejo, especialmente la generación y la articulación de la interoperabilidad de los sistemas. Acá en Chile estamos avanzando en temas de acceso a la información en sistemas, así que muy agradecido por tu presentación. Estimado eh, Isaid, tienes tu tiempo para presentarnos sobre las asociaciones público-privadas en México, retos, políticas y desafíos en invenciones en carretera. Antes de darte el pase, sé que está Mariel Virgilien, está como asistente, ella es la coordinadora de Raga Chile. Un saludo especial por todo lo que ha hecho por levantar el capítulo acá en Chile. Adelante, por favor. Perfecto, muchas gracias. Buen día a todos, a todas. Nada más me pueden confirmar, por favor, si pueden ver la pantalla Sí, y la efectivamente, presentación. se ve. Perfecto, muchas gracias. Pues agradecerles a todos los organizadores, para mí y en representación también del doctor Rafael, pues es más que un gusto estar de nuevo con ustedes. Participamos el año anterior en el primer congreso y ahora venimos a presentar los avances de este proyecto que hemos ido trabajando en México, pero que ciertamente pudiera tener buenas experiencias, no solo para nuestro país, también para Latinoamérica. Lo que les presentamos el día de hoy, pues es esto un poquito los antecedentes que se los platicaré dentro de la metodología, cómo es que estamos recabando esta información en México, la inversión que se ha ya hecho en México al cabo de algunos años, partimos del 2016 hasta el año pasado, que fue el 2024, traemos este año gráficos para platicarles cómo ha sido la inversión por secretaría y los proyectos que están en operación actualmente para el año 2025, así como aquellos proyectos nuevos en México en los cuales ya se comienza a asignar y levantar el capital. Finalmente, algunas conclusiones. Pues bien, para quienes nos acompañaron el año pasado por ahí en la presentación y les platicamos un poquito acerca de dónde sale este tema de asociaciones público-privadas, sobre todo en México, ¿no? Para aquellos que son nuevos en el tema, contarles que en México tenemos una ley que salió por ahí del año 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Antes del 2012 se tenían proyectos ciertamente de inversión en donde se combinaba el capital o la inversión pública a través de los presupuestos de egresos de la federación y algunos presupuestos estatales. A partir del 2012 se comienza a reglamentar esas inversiones mediante una ley, porque había inversiones que el gobierno o el Estado mexicano estaba llevando a cabo con particulares, principalmente en la concesión y operación de tramos carreteros, que fueron nuestras primeras experiencias en asociaciones público-privadas. Después del 2012 sale el reglamento
para esta ley. Y entonces comienzan los estados, dentro de los más de 30 estados que tenemos en la República Mexicana, a sacar cada uno de los estados, publicar sus propias leyes y sus propios reglamentos. Entonces, vemos aquí en la tabla que de todos los estados, comenzando por Aguascalientes y terminando por Zacatecas, la ley de asociaciones público-privadas, pues bueno, digamos que no, notas comenzaron a publicarse en un mismo año, se fueron trabajando en los gobiernos locales, en las legislaturas locales, y tienen diferentes fechas. Por aquí vemos que Aguascalientes publicó su ley en el 2018, de las más recientes es Durango, el 8 de agosto del 2022. El caso particular de la Ciudad de México, que fue el estado más nuevo, antes era el Distrito Federal, que es la capital pues de la República como tal, pues aquí no se tiene ni un reglamento ni una ley. Esto es un caso curioso. Hay otros, como Guanajuato, donde todavía no se tiene un reglamento o una ley como tal de asociaciones público-privadas, y vemos estados como Nuevo León, que es de los más grandes, que sí tiene su ley, pero todavía no tiene un reglamento. ¿Por qué es relevante contarles esto de las leyes y reglamentos de asociaciones público-privadas? Porque si bien tenemos un marco regulatorio en México que es amplio con esa ley del 2012 y su reglamento, hay proyectos que se mencionan en esa ley y ese reglamento que pueden llevar a cabo no solo el gobierno federal a través de las secretarías del gobierno federal, sino que los estados e incluso municipios podrían asociarse con empresas particulares que les puedan ofrecer servicios principalmente y que ellos lleven a cabo esa contratación. Porque es un esquema, si bien no es novedoso, sí es nuevo para nosotros en México y que comienza a dar resultados porque vemos y creo que pasa en todos los países que se construyen carreteras o vialidades, y cuando se construyen en los primeros años, primeros 2 o 3 años, vemos que sus índices de servicio y de funcionalidad son excelentes o cuando menos buenos. El tema viene después cuando hay que dar conservación, por ahí del año cuarto, quinto, y ni se diga más allá del quinto año, comienza el tema de los baches, comienza la segregación del material, se comienza a despintar las líneas, comienza a perderse el señalamiento, y entonces los gobiernos, ya sean municipales, estatales o el federal, tienen que volver a asignar un recurso ahora para rehabilitar, mantener o reconstruir los tramos carreteros. Y es ahí donde vimos en México, por experiencia, que el tema de la contratación cobra relevancia. ¿Por qué? Se tiene que hacer una licitación donde las empresas concursan, presentan sus propuestas técnicas y económicas, y no siempre la más viable en términos técnicos y económicos es la que ganaba. Y entonces ahí decíamos qué pasa con esas contrataciones. Pues se hacían por adjudicaciones directas o por invitación de restringidas, ¿no? El tema de la corrupción está en todos lados y con estos esquemas de asociación pública-privada, pues bien, el contratista no solo viene y construye el tramo carretero, sino que se hace responsable, no por un año, sino por más de 5 años, hasta 30 años, de mantener en óptimas condiciones los tramos carreteros y otras obras de infraestructura. Vemos aquí en este gráfico cómo fue evolucionando. Si bien ya les decía, se publica en el 2012 y había algunos tramos carreteros en operación, se tiene información pública a partir del 2016 y vemos la inversión. Esta inversión que ven aquí en el gráfico es en miles de millones de pesos. Por aquí a su derecha de la pantalla les coloco la inversión en miles de millones de dólares. Sin entrar en detalles de los números, lo que sí podemos ver es el comportamiento del 2016 al 2019, que es el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, donde se tiene una alza en la inversión. Vemos otro periodo que fue un sexenio que recién termina en México, baja la inversión, el gobierno no apuesta mucho a los esquemas de asociación público-privada, solamente se mantienen los pagos comprometidos y vemos que ya empezó a repuntar de nuevo, ¿no? Vemos las secretarías, tenemos gobernación con centros penitenciarios, comunicaciones y transportes, que son los tramos carreteros, el tema de salud, vemos aquí el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, que cuentan con proyectos. Así, los temas de seguridad para la compra y mantenimiento de las unidades policíacas y el tema de turismo con un tren que es famoso en México, que es el Tren Maya. Y bien, ya casi para terminar, por cuestiones de tiempo, les quiero mostrar que tenemos actualmente en México
más de 20 tramos carreteros que ya trabajan con el esquema de asociación público-privada en un tenor federal, y los compromisos son de 15 hasta 30 años para que se puedan mantener. Vemos que también se comienza a levantar capital a través de fibras y casas inversoras como lo es BlackRock y Infraestructura de México, entre otras, ¿no? Que esto funciona dentro del mercado de valores e inversiones y le da certeza porque hay normas que regulan las inversiones a nivel internacional, y esto da certeza también en el tema no solo de la inversión del capital privado, sino que nosotros como accionistas en cualquier parte del mundo podemos invertir en la infraestructura mexicana, y al ser empresas que cotizan en bolsa, también tienen que ser auditadas, ¿no? Eso también nos va a ayudar o nos está ayudando en México. Vemos que va a haber polos de desarrollo como en esquemas de asociación público-privadas, el Tren México-Querétaro, Tren México-Pachuca, así como algunas infraestructuras en temas carreteros, ¿no? Las principales conclusiones a las que hemos llegado hasta este momento: el proyecto se acaba de renovar y vamos a tener 3 años más para continuar investigando, al final implementar ya sea una reforma a esta ley del 2012 o bien alguna política pública. Y dentro de las dos conclusiones más relevantes, el tema es que la asociación público-privada, pues bien, ya tenemos varios vehículos de inversión para este 2025, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y Banca Comercial, así como el presupuesto de egresos de la Federación. Y en materia de rendición de cuentas, los contratos hoy están disponibles. Están disponibles en la página oficial de Proyectos México, en donde cualquiera de nosotros podemos ingresar, ver la propuesta económica, la propuesta técnica. Cuestiones técnicas de diseño, eso no lo vamos a ver, pero sí vamos a ver cuánto se invirtió y en qué se invirtió, así como la responsabilidad que tiene el particular y el gobierno federal en lo que les toca. El gobierno federal principalmente otorga los espacios, los terrenos, libera el derecho de vía, se encarga de todos los trámites. Puede ser que invierta en un inicio una cantidad monetaria, o que pague a lo largo de esos 5, 10, 15 o hasta 30 años el proyecto y al final recupere el proyecto, o que vayan a la par, el gobierno junto con el desarrollador, y el desarrollador lo que tendría de ganancia pues es el cobro de las casetas o el peaje para recuperar su inversión. Además, con ese monto que recupera anualmente puede dar mantenimiento a los tramos carreteros. También tenemos en México centros penitenciarios bajo este esquema, y después, en segundo lugar, aparte de los carreteros, que son muchos, el tema de salud, los hospitales, ¿no? Que son los dos grandes proyectos de infraestructura, repito, los carreteros y hospitales, que entran bajo el esquema de asociación público-privada. Agradecer a la ahora Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología, nuestra nueva Secretaría CECITI, por el apoyo brindado para esta investigación, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que es la casa que alberga esta investigación, y ciertamente a todos nuestros colegas de RAGA, y en especial al comité organizador de este segundo congreso. Pues muchísimas gracias. Aquí los datos de contacto, el doctor Rafael y un servidor. Gracias, Isaías, por su presentación. Ojalá los que estén acá presentes tengan tiempo en septiembre de venir a Chile, porque tenemos algunos eventos relacionados con contratación pública. El tema de lo que acabas de presentar es muy importante para nosotros como chilenos, porque el 15 de diciembre se integra la obra pública en la legislación vigente. Así que vamos a tener mucho que hablar sobre esa materia. Así que quedan Pues invítenos y cordialmente vamos, invitados. con gusto. Por supuesto, quedan cordialmente invitados. Tenemos un Gracias. evento y no voy a nombrar porque este es otro congreso. Muy bien. Les voy a pedir a los que están del panel que abran sus cámaras, porque vamos a sacar la foto ya para que tengan ahí la foto correspondiente. No sé si están todos, pero por favor abran sus cámaras para que puedan sacar la foto correspondiente. 3, 2, 1. Ok, muchas gracias, porque después se nos olvida. Así que pasamos inmediatamente con el magíster Iván Bolívar Ruiz, que nos va a comentar sobre las condiciones suficientes para la transparencia para controlar la corrupción en contextos de captura del Estado. Por favor, Iván, adelante. Muchas gracias, querido Igor. Muchas gracias a todos, compañeras, compañeros. Un gusto conocerles.
Procedo a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si es que lo están viendo bien. Así es, Sí, sí, bueno, suelo tener problemas cambiando la diapositiva. ¿Me confirman si sí ven lo que cambio de diapositiva? así es. Ya, muchas gracias. Comienzo. Bueno, mi nombre es Iván Ruiz González, soy candidato a doctor en políticas públicas por Flaxo y lo que estamos trabajando en el Laboratorio de Políticas Comparadas de Flaxo Ecuador es determinar la relación causal entre transparencia y control de la corrupción en contextos de captura del Estado. Nosotros estamos aplicando un protocolo de investigación de políticas públicas comparadas utilizando QCA como el método adecuado para identificar las condiciones que son necesarias, pero en conjunto su combinación es suficiente en aras de controlar efectivamente la corrupción. ¿Por qué decimos esto? Partimos del siguiente problema que ustedes pueden ver en pantalla, y es que la corrupción ha sido un problema relevante en los varios países del mundo durante décadas. Transparencia Internacional ilustra este problema como un estancamiento de varios países del mundo, al menos por 11 años, ¿no? Recordemos que Transparencia Internacional empezó con estas mediciones desde 1996, año precisamente en el cual comienza a existir en las organizaciones internacionales una conciencia por combatir la corrupción a través de la transparencia. Es decir, la transparencia fue vista, fue percibida como un paradigma de uso para combatir efectivamente la corrupción. En virtud de esto, después de más de 30 años o prácticamente 30 años de implementación de reformas de la transparencia, hemos visto que aún hay países, sobre todo los que ustedes pueden ver acá en rojo, que no han logrado controlar efectivamente la corrupción, aunque sí hay ciertas mejoras. En el caso de América Latina, haciendo una revisión de la literatura, podemos darnos cuenta que esto ha asistido principalmente por una debilidad institucional motivada en varios contextos como el mexicano, como el colombiano, hoy por hoy lastimosamente el contexto ecuatoriano, por captura del Estado por parte del crimen organizado. Al realizar un análisis de congruencia, nos dimos cuenta que en otros países de otras latitudes, como en Europa, por ejemplo, hay diferentes explicaciones, no solo por el crimen organizado, sino que dependen también por su organización histórica, sindical, por ejemplo, en el caso de Polonia, entre otras razones. Pero en el caso de América Latina es interesante cómo se mantiene la condición de crimen organizado o captura del Estado por parte del crimen organizado como una condición importante o necesaria en términos de QCA para que la transparencia no se institucionalice y eso evite el control de la corrupción. Y esto forma parte de nuestra hipótesis que nos pretendimos probarla a través precisamente de análisis cualitativo comparado. La pregunta de investigación que nos lleva al respecto es, ¿cuáles son las condiciones que impiden que la transparencia controle efectivamente la corrupción? Y esto nos lleva a un cuestionamiento teórico. Sabemos que la transparencia, bueno, en la revisión de literatura, en el estado del arte, vemos que la transparencia efectivamente controla la corrupción, pero hay casos en los que no. Son casos desviados, que los conocemos en investigación, y que son de interés para la literatura en términos de transparencia y gobierno abierto. El método análisis comparado cualitativo o QCA lo aplicamos a través de un lenguaje de codificación en R con el fin de obtener las condiciones teóricamente relevantes que dan origen a la transparencia y ver que en su combinación realmente son suficientes para controlar la corrupción o cuáles son las condiciones que llegan a intervenir y a impedir la institucionalización de las políticas de transparencia, que dicho sea de paso, la transparencia, al ser un constitutivo del gobierno abierto y al no poder implementarse con eficiencia, tiende a evitar que los compromisos de GA puedan llevarse a cabo. Es lo que estamos viendo hoy por hoy en Ecuador. Entonces, el QCA al menos contempla tres pasos. El primero, obtener las condiciones que son necesarias y en combinación tienen que ser suficientes de acuerdo a la teoría para controlar la corrupción. ¿De dónde obtenemos esto? De la revisión de literatura y decimos, el control social es fundamental en transparencia y esto implica que entendamos la transparencia más allá de la simple divulgación de la información.
El control social es una condición, la imparcialidad en la administración pública es otra condición y la publicidad de la información es otra condición. Son tres condiciones que permiten operacionalizar la transparencia. Segundo, inclusión de la condición captura del Estado. ¿Por qué incluimos esta condición? Porque es parte de nuestra hipótesis, es parte del problema y de lo que hemos observado, al menos en países de América Latina, principalmente en miembros de la OCDE, donde de todos esos miembros de la OCDE, los que son de América Latina, México y Colombia presentan los peores resultados. Y tercero, determinación de necesidad, cada condición hasta qué punto es necesaria por sí sola, y suficiencia. Aquí hablamos de combinación de condiciones, necesidad para las condiciones por sí solas y suficiencia en cuanto a la combinación de esas condiciones. En virtud de esto, hemos establecido una tabla de verdad para evaluar la suficiencia, que es lo que nos interesa, la combinación de condiciones, que son suficientes para controlar la corrupción y la combinación de condiciones que son suficientes que impiden el control de la corrupción. Esto significa resultado positivo, un control efectivo de la corrupción, y resultado negativo, un control deficiente de la corrupción. En virtud de esto, tenemos este cuadro. La teoría en QCI nos dice que hay umbrales que debe pasar nuestro ejercicio para indicar o para conocer que ha sido robusto, umbral de consistencia y reducción proporcional de inconsistencias para evitar contradicciones lógicas. Los umbrales que fijan, por ejemplo, Charles Regin, a partir de una justificación robusta en sus obras, es de más de 0.75 para umbral de consistencia y más de 0.5 para PRI, reducción proporcional de inconsistencias, es decir, redundaciones lógicas. Una condición no puede estar presente, una condición, la presencia de una condición no puede ser a la misma vez su presencia y su ausencia. En la tabla de verdad suele ocurrir este tipo de problemas y cuando corremos lenguaje de programación para medir el PRI, lo que hace es reducir esas contradicciones lógicas. En virtud de esto decimos, o encontramos más bien en suficiencia, que la combinación de condiciones que es suficiente, y es suficiente porque pasan estos umbrales, estos dos umbrales, consistencia y PRI, decimos que la combinación, o hallamos más bien que la combinación suficiente para controlar efectivamente la corrupción es el control social junto a la publicidad de la información y junto a la imparcialidad de una administración pública. Entonces, los países que busquen o que han logrado efectivamente el control de la corrupción ha sido no solo porque han logrado divulgar la información, es básicamente la definición más básica de transparencia, sino porque además han logrado o han tenido o han implementado reformas de transparencia en contextos de imparcialidad de la administración pública y donde la sociedad controla efectivamente a sus gobernantes. Los resultados de aquí son lo que nos permite ver, lo que nos arrojó R, los umbrales de consistencia, ¿no? De 0,87 es mayor a 0,75 y de 0,84 para el PRI, mayor a 0,5, por lo tanto nuestro modelo es robusto. La distribución de casos de los miembros de la OCDE, porque nos concentramos en la OCDE para garantizar la homogeneidad causal, es decir, un conjunto de países que adoptaron reformas de transparencia en los años 90, nos dimos cuenta que los de la OCDE lo hicieron. Entonces, fíjense cómo la mayoría de países cumplen con esta condición, con esta combinación de condiciones, perdón. Y esto nos indica que hay una robusteza también en nuestro modelo y que es lógico, que sí, la transparencia controla la corrupción siempre y cuando exista imparcialidad en la administración pública, difusión de la información y control social. Pero, ¿qué pasa con el resultado negativo que es de interés para la teoría, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos países donde no se ha logrado un éxito en el control de la corrupción, éxito visible, al menos en el control de la corrupción? Introducimos la condición captura del Estado y corrimos el modelo a ver si en verdad esta condición, en conjunto con otras condiciones, tiende a ser decisiva para impedir el control de la corrupción. En efecto, encontramos lo siguiente. Para que se dé una implementación o que exista una implementación truncada de la transparencia, tiene que haber las siguientes condiciones. Primero, ausencia de control social. Segundo, ausencia de imparcialidad. Y tercero, la condición de divulgación de la información no nos salió como parte de esta combinación de condiciones, sino que fue captura del Estado. Entonces decimos,
para que la transparencia no derive en un control de la corrupción, tiene que haber ausencia de control social, ausencia de imparcialidad en la administración pública y presencia de captura del Estado. Estas tres condiciones nos arrojó el modelo como una combinación suficiente para que la corrupción no sea controlada efectivamente. ¿Será que pasó los Iván, umbrales necesarios? ¿Sí? te quedan 3 minutitos, y para que cierres. Listo. Entonces, nuestro modelo es robusto porque pasó los mínimos requeridos y pueden ver que en la parte de acá arriba, los países que no han implementado reformas de transparencia, pero por acción de captura del Estado no han logrado controlar la corrupción, son México, Turquía, Colombia y Hungría, que era algo que esperábamos. Conclusiones para terminar. Las políticas de transparencia no se institucionalizan en contextos de captura del Estado por el crimen organizado. Esto significa que los gobiernos, si quieren efectivamente controlar la corrupción, es un paso primero o un paso necesario antes de ello, que antes de institucionalizar la transparencia, que combatan el crimen organizado. Caso contrario, no van a lograr reducir la corrupción ni institucionalizar la transparencia. En estos contextos, el gobierno abierto se trunca por acción interna de élites políticas capturadas y externa por imposición de agrupaciones criminales. Una perspectiva de investigación es indagar en estudios de caso a profundidad cuáles son los mecanismos causales que operan entre transparencia y déficit de control de la corrupción en contextos de captura del Estado. ¿De qué casos? De los que vemos aquí, México, Turquía, Hungría y Colombia, que son casos típicos para el resultado negativo, que es un déficit de control de la corrupción. Les agradezco mucho por su atención, mis correos de contacto de las universidades donde trabajo y mi correo personal también, en el caso de que deseen contactarme y podamos establecer alguna red de investigación o algo por el estilo. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por tu tiempo y la disponibilidad de lo que nos estás presentando. Muy interesante tu presentación. A los asistentes, es interesante que ustedes hagan consulta. Nelly, que no es una consulta, sería interesante que pudiera decir si es va dirigida para alguno de los ponentes o si en forma general. Eso es importante porque la idea es que hagamos una ronda de preguntas de respuestas a las preguntas que estén asociadas a los que están asistentes. Así que los llamo, los convino a que por favor hagan tus preguntas. Esto es una materia muy interesante, transversal para todos los países. Eh, Presento ahora a la licenciada María Eugenia Zamarreño con la ponencia La transparencia en las contrataciones públicas, diagnóstico institucional y oportunidades de mejora en Argentina. Un saludo a los hermanos de Argentina. Adelante, por favor, estimada. Muchas gracias. En breve ya pongo la presentación a disposición. Un segundo, por favor. Ahí está. Estaba consumiendo todos mis minutos en buscar la presentación, así que ahí empiezo. Tranquila. Ahí está, se ve Aquí bien, estamos. se ve bien. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer por la organización de este evento. La verdad es que es maravilloso poder encontrarnos con colegas y poder conversar sobre todos estos temas. Bueno, mi tema de presentación tiene que ver con un trabajo final del máster en transparencia y buen gobierno de la Universidad Complutense de Madrid y trata sobre transparencia en las contrataciones públicas. Hice una comparación entre el caso de Argentina y España en la tesis, que después la pongo a disposición de quienes quieran, me la pueden solicitar, pero en este caso voy a presentar los resultados de Argentina por el escaso tiempo. Em, a ver, lo primero que me preocupa es cómo recomponer la confianza entre la ciudadanía y el Estado, que es algo que por lo menos en la Argentina está erosionado, y creo que justamente, y en base a los resultados y a la evidencia que pude recolectar en la tesis, tenemos que abrir lo que más recursos concentra por parte del Estado, que son las compras. En la Argentina, las compras del Estado representan el 15% del PBI y aproximadamente ronda entre el 12 y el 15% en toda América Latina, ¿no? Entonces, podríamos decir que es el punto de contacto más visible entre el Estado y ciudadanía, ¿no? Y el problema es que la transparencia no puede ser un trámite, sino que tiene que ser
poder redistribuido. En Argentina no se parte de cero, ¿no? Tenemos un piso institucional bastante importante. Estoy yendo, ahí estamos. Una ley de acceso a la información que permite, digamos, controles un poco más importantes, y tenemos sistemas digitales como el COMPRAR y el CIPRO, que son normativas de datos abiertos más alineadas con los estándares OCDE, los estándares internacionales, y son avances que son importantes para nuestro país en esta materia. Pero es cierto que hay muchas brechas estructurales, porque entre el deber ser y la práctica cotidiana sigue habiendo un abismo. Y ese abismo tiene un nombre muy concreto, que es la fragmentación. La normativa varía mucho entre los distintos niveles de gobierno, entre nación, provincias y municipios. Y también lo que nos ocurre es que las plataformas no dialogan entre sí, ¿no? Son datos abiertos, pero difíciles de reutilizar. Y los controles ex post siguen siendo débiles, porque hay escasa trazabilidad. En síntesis, vemos movimientos, pero no resultados. Es como mirar un partido de fútbol con la cámara en la tribuna, ¿no? Ves la jugada, entendés que hay una jugada, pero no sabes bien quién mete el gol, cómo son los pases. Muy argentino, mi comentario, perdón. A eso se suma una brecha cultural también importante, que es que cumplir la ley no siempre significa rendir cuentas. Eh, Predomina la lógica del expediente y no la de la rendición. Y mientras la transparencia sea vista como obligación burocrática, siempre va a terminar siendo una formalidad más. Por eso el desafío no es solo técnico, sino que es político y cultural. Necesitamos pasar de una transparencia pasiva donde se publica porque se debe, a una transparencia proactiva donde se explica, se anticipa, se rinde cuentas, y la ley nos da el marco, sin duda, si ese esqueleto y esa estructura está, pero la legitimidad viene de la práctica, sin duda, como estaremos todos acá de acuerdo, y de incorporar lo que el glosario español llama la responsabilidad proactiva. Ahí creo que la administración pública tiene algo por lo cual siga trabajando. Hay un aspecto bastante importante a mencionar también, que es la judicialización de la política no ayuda, ¿no? Porque los funcionarios terminan estando muy preocupados por qué es lo que pasa con ese entramado y con esa herramienta que la política ha usado mal, ¿no? Que termina siendo estas situaciones de lawfare, de judicialización, pero hay mucho margen para avanzar, y no es poco eso. Podemos innovar desde la gobernanza, ¿no? Esto de codiseñar políticas de contratación junto a la sociedad civil, a organizaciones de la sociedad civil. Bueno, yo soy investigadora en una sociedad civil, así que estoy muy de acuerdo con esto. Con universidades y sin dudas con el sector privado también, ¿no? Que son siempre los proveedores. Em, También fortalecer mecanismos de colaboración ciudadana y auditoría cívica, em, que son instrumentos de control social donde la ciudadanía termina evaluando la gestión pública. Y eso implica entender la transparencia no como publicar datos, sino como construir construir comprensión. Y ahí la tecnología puede ser una aliada, ¿no? Pero a mí me gustaría mencionar que esa tecnología también tiene que tener un control democrático. Em, los algoritmos que hoy pueden evaluar ofertas o gestionar licitaciones también deben ser auditables y no pueden ser cajas negras. Necesitamos sin duda transparencia algorítmica también, y saber con qué datos se terminan entrenando los modelos, qué criterios usan, porque hoy la palabra de moda es la inteligencia artificial, y estamos de acuerdo que
que es un avance, pero sirve como complemento para el juicio humano, no para reemplazarlo, ¿no? Y acá es importante porque si no, de lo contrario, corremos el riesgo de blindar decisiones políticas detrás de una supuesta neutralidad técnica, que tampoco es así, ¿no? Porque eh, si no logramos que los algoritmos sean auditables en la contratación pública, podemos seguir replicando el modelo eh, que queremos mejorar. Es decir, convertir las compras del Estado en un laboratorio de gobernanza democrática sería muy interesante. También, por supuesto, necesitamos evaluar eh, cómo se publica la ejecución contractual completa, ¿no? ¿Quién compra, a quién, por cuánto, con qué resultados, ¿no? Y medir el impacto territorial y de género de esas compras. Acá en la Argentina hubo un ensayo muy interesante sobre las compras públicas del Ministerio de Infraestructura con perspectiva de género, que no está en el temario, pero en algún momento me gustaría analizarlo más en profundidad y poder brindarlo en algún otro congreso. Pero sin duda me parece importante mencionar que sin evaluación la transparencia se queda en discurso, ¿no? Hay que involucrar la evaluación de impacto y de procesos en cada política pública, porque sin duda que con evaluación se transforma en aprendizaje institucional. La transparencia, acá puse una frase que dice: la transparencia en las contrataciones no es publicar contratos en un portal, es garantizar que los algoritmos y las decisiones sobre recursos colectivos estén a la vista de todos y todas. Y sin duda la tecnología debe servir a la democracia y no al revés. Em, Abrir esa caja negra que son las compras públicas es en el fondo abrir una ventana a la confianza institucional, y esa confianza que es tan escasa, pero es necesaria, muy necesaria, es el capital democrático más valioso que tenemos y que tenemos que seguir construyendo. Yo me apuré eh, para poder terminar y dejar lugar a las preguntas. Dejo mis datos acá en este QR también, que pueden escanear. Tienen mi contacto de WhatsApp para pedirme la presentación completa, el estudio completo y todos mis datos. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a ti por la exposición. Eh, Hace poco estuve en Buenos Aires en un congreso no relacionado con compras públicas, pero sí hablábamos mucho de lo que tú estás señalando, así que hay mucha compenetración, especialmente por el tema que dijiste de la interoperabilidad del sistema, y que cuando se crea esa relación, esa vinculación, para que las cosas funcionen, se necesita que todos los sistemas funcionen, pero eso no solamente es un tema de tu país, sino también de mi país, de otros países que están relacionados. Me parece que Álvaro está o no está, porque eres el que seguía. Álvaro, ¿estás? No está Álvaro González, lamentablemente. Pero bueno, tenemos varias preguntas, así que yo creo que podríamos contestarlas, si les parece, que están acá presentes, tengo entendido que están todos. Y vamos a empezar con, a ver, aquí hay una pregunta. Maru, sigue compartiendo pantalla. Sí, si puedes quitar la pantalla sería muy buena, y que para qué objeto que nos podamos ver todos. Vista, aquí nos vemos todos. Perdón, perdón. Sí, no, tranquila. Hay una pregunta que dice, está abierta, dice: ¿qué alternativa nos queda para un desarrollo resiliente de los países que están enquistados la corrupción del socialismo del siglo XXI? Pero eso es un tema general. ¿Qué otra pregunta hay? ¿Qué ejemplos concretos de innovación en la gobernanza democrática han logrado para consolidar una colaboración efectiva entre gobierno, sociedad civil y sector privado? ¿Alguien que quiera responder esa consulta? Carlos. Bueno, hay que tener una cuestión clara. O sea, por ejemplo, con nuestra experiencia del observatorio, ¿sí?
Como les decía, estamos tratando de resolver el problema de que no hay control en el país. O sea, nadie controla. O sea, el SERCOP, el Servicio Nacional de Compras Públicas, no puede controlar mil contratos abiertos por día, ¿no? Ni 31 millones de dólares. Entonces se pasa el, 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 el- las funciones de control a la entidad contratante, que es pasar, pedirle al estudiante que califique su examen. O sea, ahí se hace lo que quiere. Entonces, es importante y es por eso estamos actuando como sociedad civil. Y hay una cosa muy clara, o sea, la solución no va a venir de los gobiernos. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. O sea, la mayoría de las instituciones del Estado primero, son lentas para cambiar. Segundo, no les interesa mucho el que alguien les controle, ¿no es cierto? O en muchos casos directamente se están beneficiando del sistema que sea así. O sea, muchos funcionarios públicos tienen sus mayores ingresos en base a esto, a la corrupción, ¿no es cierto? Entonces, no es que sean los más interesados y tengamos que, como país, esperar a que ellos cambien, a que ellos mejoren. Eso no va a pasar. Y ahí viene la importancia de la participación de los otros sectores de la sociedad. La sociedad civil tiene que controlar. Y ese fue el motivo por el que nosotros creamos el observatorio, darles acceso a todos los contratos del Estado, que la gente pueda verlo, porque nadie no lo puede ver en las condiciones actuales. Solo los que están participando en la contratación pueden ver los procesos y el resto de la gente no tiene idea de lo que está pasando. Entonces, es importante darle a la sociedad civil las herramientas y la información de control de manera que puedan tener una actitud, una participación proactiva en la mejora de la contratación pública y en el control de la contratación pública. Los otros, tiene que haber mucha más participación de las universidades, del sector académico. En todos los países desarrollados, las universidades juegan un rol fundamental en dar soluciones a los problemas del Estado. En nuestros países no se da esa situación. Tiene que haber más involucramiento. O sea, la función de un investigador no es publicar papers que lo leen 4 personas, ¿no? Es producir soluciones para su país. Y en ese sentido tiene que haber mucho más compromiso de las universidades, de la sociedad civil y también de los organismos internacionales que muchas veces están ahí solamente para apoyar al Estado. Trabajan directamente con el Estado. Naciones Unidas, el Banco Mundial, el BID, ellos trabajan directamente con el Estado nada más. Y ellos tienen que entender que hay que impulsar a los otros sectores para que haya una participación activa en todos estos procesos, que yo creo que es el más importante de la rendición de cuentas. A la ciudadanía lo que le interesa es, ¿qué están haciendo ustedes con mi plata? ¿Sí? Ustedes están manejando mi dinero. Es lo único que me interesa, que ustedes lo estén usando bien. Y eso es lo menos que se habla en la rendición de cuentas. En la rendición de cuentas se hace una lista de cualquier cosa, de obras, de lo que sea, pero no se dice cómo se utilizó el dinero de los ciudadanos. Entonces, eso yo pienso que se tiene que incentivar. Se está tratando a través del gobierno, el Estado abierto. Hay mucho que caminar, no está tan abierto que digamos, hay mucho que caminar en ese sentido, pero sobre todo de los otros sectores tiene que venir ese espíritu de responsabilidad. O sea, no vamos a esperar que el Estado, los que se están beneficiando de esto, resuelvan el problema. Eso no va a pasar. Tenemos que tomar nuestro rol. Esa es mi contribución. Gracias, Carlos. Acá en Chile hemos levantado a partir, existen los consejos de la sociedad civil, quienes son organizaciones multisistemas, multipersonas, de organizaciones, de otras organizaciones sociales que se generan por cada uno de los servicios de la entidad de gobierno. Y lo que hacen es control ciudadano. Esta institucionalidad está regida por una ley de participación ciudadana acá en Chile,
y se ha podido en algunos de esos consejos avanzar en la rendición de cuentas, lo que dices tú, ¿ya? Se ha obligado, bueno, el presidente de la República el 1 de junio de cada año rinde cuenta al país, pero además cada institución pública debe rendir cuenta a través de los actos correspondientes y se hacen consultas ciudadanas recurrentes para que se sepa de la información. Pero aquí hay un tema muy importante que es la educación, ya la educación cívica, la educación que está radicada en no solamente en la materialización a través de las aulas, que todos los que estamos aquí hacemos clases o somos académicos, pero también está en la educación cívica en la edad temprana, ¿ya? Y ahí educación cívica es un tema muy importante. Aquí hemos avanzado un poco, pero no obstante vemos otros países que están haciendo cosas importantes. También tenemos las consultas ciudadanas, tenemos todo un aparato que en sí entrega información, mucha información, pero no obstante esa información no es entendible y digerible porque es técnica, ¿ya? Entonces tenemos que ver cómo disminuir la brecha que está relacionada. Pero bueno, no seguir yo hablando. Dice acá otra pregunta que lo lanzo, dice, Ay, em, Igor, ¿puedo, sí, puedo por favor, Maru, introducir algo? adelante. Nos quedan unos minutitos, así que por favor. En la provincia de Buenos Aires existe el Observatorio de Obras y Servicios Públicos que voy a compartir por chat, que es de acceso y que ahí participa la sociedad civil, participan las universidades y es bastante interesante el proyecto. Sí, si me dejan agregar un poquito. El Adelante. asunto de la educación es súper importante, porque en nuestros países y en muchos países donde reina todos estos problemas, parece que hay un interés especial en mantener a la población en el oscurantismo, ¿no? Y que no entienda lo que pasa, ¿no es cierto? Que lo que los cuatro que deciden lo hagan sin que nadie lo entienda siquiera. Y lamentablemente estamos en la era del WhatsApp, cuando la gente lo único que se informa y lo único que entiende es a través de lo que lee en una pantalla de un teléfono. Y es muy poco lo que van a entender en profundidad. Todo el mundo habla de corrupción, todo el mundo habla de corrupción en todos los países. En Ecuador, por ejemplo, nadie tiene idea de cuánto se pierde. Nadie sabe cuánto se pierde debido a la corrupción. No tienen una idea. Todos hablan de corrupción, nadie sabe cómo se lo hace. O sea, tienen ideas, tienen esas cosas. En el Ecuador hay 24 tipos de contratos, ¿sí? Y nadie tiene, pregúntele a cualquiera, a la mayoría de la gente, ¿qué es una subasta inversa electrónica? ¿Qué es un catálogo electrónico? ¿Qué es una menor cuantía? ¿Qué es? Ni idea. Entonces, cuando se tiene a la gente en el obscurantismo, es imposible pasar a la acción. Uno no puede hacer algo si no lo entiende, si no lo sabe. Se queda en el WhatsApp quejándose y esperando que alguien lo resuelva. Y esa tiene que ser nuestra primera labor, dar a la ciudadanía, empoderar a través de la educación, a través de darle la información, a través de darle los conceptos básicos, como para que ellos puedan en realidad entender el problema y de ahí proponer soluciones, de ahí tener una participación activa, de ahí tomar su rol dentro de la vida del país. Pero para eso se necesita preparación. En Ecuador, por ejemplo, se eliminaron todas las éticas, todas las materias que formaban ciudadanos. Las universidades se han concentrado en dar formación técnica. Al ingeniero se le enseña a diseñar, al arquitecto a dibujar, al abogado a escribir documentos, pero no se le enseña lo que debería ser básico, a ser un buen ciudadano, a la ética, a cómo manejar la contratación pública. Por ejemplo, muchos de ellos van a hacer, salen completamente ignorantes de todas estas cosas. Entonces, yo creo que si queremos, alguien preguntaba sobre el desarrollo sustentable. El único desarrollo sustentable es posible cuando hay una sociedad educada, que sepa lo que quiera para su futuro, que esté en una participación activa y no que piense que alguien le va a salvar, que un iluminado, un líder iluminado, un cualquiera, es el que va a solucionar el problema de toda la patria. Eso es imposible. Ninguna persona
iluminada que sea, por brillante que sea, va a resolver el problema. Eso es cuestión de la ciudadanía, pero para eso hay que educarla, para eso hay que saber, hay que interesarse. Y eso es lo que hemos perdido completamente. La inversión en educación, la calidad de la educación se ha deteriorado completamente, ¿sí? Y eso posiblemente responde a intereses también. Puede ser, puede ser. Fíjate que acá en Chile, en educación cívica, hemos avanzado a través del Consejo de la Sociedad Civil, de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca. ¿Por qué? Porque se hemos incorporado a los jóvenes. La voz de los jóvenes es importante también a través de las organizaciones estudiantiles, pero fíjense que no en lo secundario, en la edad, bueno, aquí le llaman educación media, no obstante, o humanidad en otro lado, no ha habido mucho interés. Eh, Isaí, cuéntanos un poquitito para profundizar el tema de obra, ¿ya? Nosotros estamos empezando acá en Chile, hemos tenido obra, carretera y todo lo que dices tú es muy real, especialmente en el tema de mantención. Siempre hay un delta en temas de mantención de volver a encarpetar, etcétera, y todos los materiales que correspondan. En lo que mostraste tú, especialmente en el tema de transferencia o subsidios, ¿cómo ves tú este tema de la incorporación que tienen ejemplos de datos abiertos, tienen ejemplos de poder disminuir la brecha del conocimiento hacia los sectores que lo desconocen? Cuéntanos quizá un poquitito ahí. Sí, gracias por el espacio. Justo estaba por levantar la mano porque hay una experiencia, cuando menos en México, no sé si es en América Latina, respecto a los esquemas de contratación. Y esto, digo, como culturalmente en Latinoamérica, que fuimos países en su mayoría, si no es que todos conquistados, pues tenemos pues esa percepción, lo mencionaba el doctor Carlos hace rato, ¿no? Que es un tema cultural de respecto a lo que está bien y lo que está mal, todavía nos falta en temas de evolución cultural y social entender esa parte. En México tenemos todavía un esquema de contratación que le llamamos por invitación restringida, que antes de que este esquema fuera formal, se consideraba corrupción, porque yo solamente, Igor, te invitaba a ti, invitaba a la maestra Maru y a Carlos y les decía, yo considero, yo dependencia, que ustedes tres son los que tienen la capacidad técnica, operativa y financiera para poder rehabilitar esta carretera, ¿no? Y probablemente veo aquí en pantalla a Celia, Edmundo y Araceli, que también tendrían la capacidad, ¿no? Pero yo, desde mi percepción, como entidad pública, determino que ustedes son los ideales y sigue ese esquema en México. Entonces, antes era una cuestión que decíamos, es que es corrupción porque invitó a sus cuates, ¿no? Actualmente ya está regulado, pero está regulado dentro de lo que todavía podríamos considerar que es corrupción, ¿no? O sea, si bien ya está el esquema, que está legal, está en la ley y todo, yo no puedo decir que no llevé una licitación, porque si la llevé, yo no puedo decir que no hubo un concurso, porque sí lo hay. Y luego el tema, pasamos a una segunda etapa, que es a lo que preguntabas, Igor, ya el tema de rehabilitar y mantener. Los esquemas de contratación se quedan nada más en el tema de la construcción. Y hay una fianza que le llaman en México fianza de vicios ocultos, que dura un año. Yo contrato a Igor y le digo, ¿sabes qué? Tu empresa va a construir, déjame la carretera con la carpeta bien colocada, con tales parámetros, bien pintadita, y el usuario se siente feliz porque tiene una carretera nueva, ¿no? Al cabo de un año, Igor, tú tienes que bachear, tienes que pintar, si hay un desperfecto, y después de un año te libero esa fianza, ¿no? Tú ya no tienes responsabilidad. Pero ¿qué pasa en el año 2 o en el año 3 o en el año 5? Quienes diseñamos pavimentos diseñamos de 5 a 10, 15 años. Entonces mi diseño está para esos años, pero la fianza que le puse a tu empresa es de un año. Los esquemas de contratación, estos que comenzamos nosotros en México, que es de asociación público-privada, te digo, está bien, los voy a invitar a ustedes tres, ustedes diseñen, ustedes presenten cuánto se va a gastar, díganme por dónde, que no afecte a la comunidad, y construyan. Yo voy a estar revisando la calidad, pero no te voy a liberar tu compromiso en un año. ¿Quieres ganar? Yo no te pago el 100% de esa carretera. Tú solito de ese proyecto, si funciona, porque me dices que va a funcionar, comienzas a cobrar. Después no me pidas de que yo te ayude a rehabilitar, porque si Carlos está cobrando el peaje, pues entonces que contrate a la maestra Maru, a su empresa, para que rehabilite. Y si ella no hace bien la rehabilitación, pues Carlos no le paga. Y si ninguno de los dos hace bien su chamba,
pues entonces yo como gobierno puedo llegar a través de la Secretaría y retirarles esa concesión o esa asociación público-privada. Es un esquema en donde voy a premiar y también puedo castigar. Y estas son prácticas que han funcionado en países de Reino Unido, por ejemplo. Ahí han funcionado y creo yo que hay servicios que podrían llegar a funcionar bien. Por ejemplo, el tema de la recolección de los residuos sólidos o la basura que le llamamos también, en donde pues el Estado es el responsable, pero no tiene la capacidad de invertir miles de millones de pesos o de dólares en los camioncitos que la recogen, ¿no? Hay negocio ahí y en lugar de yo estar pagando porque alguien más se enriquezca, pues le digo, ¿quieres dinero? Ahí está, ¿no? Entonces, sí, partimos desde un tema cultural, en el caso de México, y creo que les digo, se extiende a Latinoamérica en casos de corrupción, y luego el tema de la regulación. Cuando nosotros como sociedad decimos, ya no es corrupto eso porque ya está en la ley, ¿no? Y entonces ya no va a ser corrupto porque está en un papel, aunque nosotros en el tema moral sabemos que eso es corrupto, ¿no? Entonces hay cosas que, como decía Carlos, antes sabíamos que estaban mal, ¿no? Y hoy ya las normalizamos. Antes decíamos, es que esa noticia es falsa. Actualmente ya es mucha noticia falsa, ¿no? Entonces de repente dices, hijo de la mañana, pues ya no sé cuál va a ser verdad y cuál va a ser malo. Y lo que yo siempre invito a mis alumnos desde mi tribuna, pues es eso, ¿no? Está el actuar y el bien actuar, ¿no? Al final del día, tú puedes ser muy buen ingeniero, muy buen abogado, pero que no se te olvide que eres parte de la sociedad, ¿no? O sea, cuando sales de aquí de la oficina o del salón de clases, te conviertes en un usuario más. Entonces, si tienes esa perspectiva, creo que podría funcionar un poquito. Gracias por tu aporte. Bueno, acabo de ver internamente el 5 de diciembre vamos a tener un webinar aparte de esto, ¿ya? Y también supongo que nos vamos a ver en el CLAT. Y a propósito, Celia es nuestra anfitriona en el CLAT a través del capítulo de Raga Paraguay, así que un gusto si nos está escuchando. Ojalá nos podamos ver todos en CLAT en Paraguay. Eh, Maru, te tienes que retirar, pucha, te iba a hacer una consulta, pero Lamentablemente ahí no, sí. no, 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 nos vemos en otro momento, como me quería, ¿ya? Ahí vi que había Y una consulta muy dirigida hacia mí. Celia, qué gusto verte. Sobre cuáles eran las cuestiones que impedían básicamente las barreras, ¿no? adelante, Yo si creo tienes un que, pero minutito. quiero comentar brevemente porque si me toca ir a una reunión que no pude cancelar, así que bueno. Yo creo que en principio, sin duda, la fragmentación institucional, no solo entre los niveles estatales, nación, provincias y municipios, como se les llama en mi país, sino que también entre propios organismos del Estado, entre distintos ministerios, entre distintos organismos. Por ejemplo, acá en la Argentina existe una diferencia muy distinta en cómo rinden cuentas las universidades de las empresas públicas, la lógica del cumplimiento formal, ¿no? Esto cumplimos con publicar, pero no hay eh, una cultura de responsabilidad proactiva. Y la tercera que quiero mencionar es la de la falta de incentivos y capacidades, porque muchas áreas de contratación siguen funcionando con escaso soporte técnico y sin incentivo para abrir procesos o utilizar o reutilizar la información disponible. Pido Gracias, Maru. disculpas que me tengo que retirar. Me No, por encantó favor, estar en este panel. muchas Muchas gracias, gracias. Igor, por todos los detalles que tuviste y gracias a mis colegas. Eh, Iván, Carlos, a ver, Carlos, por favor, adelante. sí, si me permiten comentar lo que dijo el doctor Isaid. Una cosa, eso de regular lo irregular, es la solución Petro, ¿no? Ustedes vieron lo que dijo en Naciones Unidas, que la mejor forma de bajar, o en otro lado, pero lo dijo, que la mejor forma de reducir el crimen es dejar de llamar crimen a lo que ahora llamamos crimen, y por eso automáticamente se reduce el crimen. Si pensamos así, estamos perdidos, ¿no es cierto? Una cosa. Y eso hay mucho, ¿no? La segunda cosa, la importancia de usar los datos y la información es la única forma de entender los problemas, medir si hay cambio o no. Yo puedo decir, he hecho cualquier cosa en los 10 últimos años. Si no puedo comparar lo que ha cambiado desde hace 10 años hasta ahora, estoy hablando en el aire. Lo único que digo es que gasté
tantos millones y no sé si he mejorado o no. Tenemos que tener la capacidad de medir. En el caso de las, de las, ah, ¿cómo es? Asociaciones público-privadas, por ejemplo, en el caso de carreteras, justamente lo que comentaba Isaí. Es un mecanismo excelente para tener buenas carreteras, pero todo el concepto se daña cuando lo comenzamos a politizar. En el caso de Ecuador, por ejemplo, tenemos que determinar los costos de peaje en base a estudios técnicos, no poner el que nos dé la gana, ¿no es cierto? Pero en Ecuador se politiza la cosa. Ahí y para tener a la propiedad, a la población, perdón, de lado y todo eso, todos los peajes son de $1. Todos los peajes son de $1. Los ingresos que vienen de esos peajes no alcanzan para nada, ni para mantener, peor para mejorar. Y pierde todo sentido el asunto de las concesiones de carreteras. Todo el concepto técnico de cómo deberían funcionar se pierde por politizar el asunto. Y ahí tenemos las carreteras que tenemos. Entonces, tenemos que comenzar a entender que la gobernabilidad, la gobernación, se debe estar basada en evidencias, en hechos, en factores reales, no en intereses políticos, intereses financieros, intereses partidistas, intereses lo que sea, personales. No puede hacer y eso es lo que hemos estado acostumbrados en Latinoamérica a tener, ¿sí? Gobiernos que mientras Gracias, menos Carlos. datos haya, mientras menos entienda la gente, mejor, porque yo puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no es cierto? Y les contento con esto, con esta otra migaja, con esta otra migaja, y les tengo ahí callados y al final nuestros países se van y siguen quedando atrás. Entonces, usar la información, usar los datos para la toma de decisiones, dejar de que las tomas de decisiones vengan de intereses nada más particulares, es una cosa vital. Y ayudar a la población para que maneje, que entienda esos datos, que entienda por qué se hacen las cosas y puedan también controlar. Es fundamental. Todos eso son cosas básicas de educación. Y de nuevo, invertir en educación es la mejor inversión que puede hacer un país. Sacar de lo oscurantismo a la gente, ¿sí? Dejar ayudar a la gente a que deje de ser completamente dependientes de las decisiones de alguien, ¿no? Muchas Eso. gracias. Muchas gracias por este panel, por esta mesa. Ha sido no, muy interesante todo lo que hemos conversado. Tomo el tema de disminuir la brecha en educación, Carlos. Pronto vamos a informar desde acá de Chile, por lo menos, que vamos a hacer una datatón a objeto de poder también disminuir la brecha en términos educacionales. Por mi parte, ha sido un gusto de la conversación. Tenemos que seguir con el otro panel. Así que dejo el espacio a quien genera el anfitrión, sea el jefe de mesa de el próximo evento. Muchas gracias a todos. Hasta luego.